Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Les habla Berta Valencia. Después de 2 meses sin subir contenido, aquí estamos otra vez iniciando este año 2023 con muchas ganas de seguir adelante. Deseando que Dios les bendiga a todos ustedes. Si es primera vez que nos ves, te invito para que mires todo el contenido que tenemos en nuestro canal, que compartas este video, que le des un like, que le des me gusta, que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que cada vez que subamos un video YouTube te lo recuerde y tú puedas ser de los primeros en escuchar todo lo que subimos a este canal. Como te dije ahorita, deseo que Dios los esté bendiciendo mucho y que este 2023 haya empezado con muchas bendiciones para ustedes. Vamos a hacer una serie de estos tres videos acerca de este tema que vamos a tratar hoy, para que lo tengas en cuenta y no solo veas este, sino el que sigue y el que sigue. Deseo que lo que vamos a hablar hoy aquí bendiga grandemente tu vida, y si aún al escucharlo tú dices, bueno, no lo necesitaba mucho, compártelo de todas maneras porque sé que hay personas que lo pueden necesitar. Estamos en un año nuevo y como todo año nuevo, todas las personas iniciamos con expectativas, ¿verdad? De saber cómo nos va a ir, de saber qué trae Dios o qué nos trae la vida para este nuevo año 2023. Cuando empezó el año 2020, nadie pensaba que iba a haber todo lo que hubo con esa pandemia, ¿verdad? Y más cuando en nuestras iglesias se nos decretaba que era visión perfecta, que era un año mejor dicho, de todo lo mejor que venía. Sin embargo, nos sorprendió el 2020 con una pandemia la cual dejó muchas personas muertas, otras personas fracasadas en su trabajo porque les tocó cerrar sus locales, en fin, fue una cantidad de desastres que hubo en la vida de tantos seres humanos y nadie se esperaba eso. Entonces, en el 2023 entramos a este nuevo año con una expectativa de bendición, con una fe y una esperanza de que nos va a ir bien. Y confiamos en Dios que así sea, ¿verdad? Pero de todas formas, como seres humanos tenemos que ser previsivos, tenemos que ser personas que planean un futuro aún sin la certeza de que se va a cumplir lo que queremos hoy o lo que anhelamos para mañana, para dentro de 6 meses. Debemos ser previsivos, debemos planear, debemos proyectar. La palabra dice que el hombre planea, que el hombre proyecta, pero de Dios son las decisiones y efectivamente así es. Pero en ese planear, que yo sé que todos los seres humanos debemos hacerlo porque es la única manera de poder alcanzar metas, cuando planeamos, cuando proyectamos, cuando echamos un vistazo a todo lo que queremos hacer y cómo lo vamos a lograr. En ese proceso es de lo que yo te quiero hablar hoy. ¿Cómo nosotros poder proyectarnos a un 2023 con un alto porcentaje de tener éxito en aquello que planeamos, en aquello que proyectamos? De eso te quiero hablar. Por eso a este tema yo le he puesto como título Quebrantando el pasado. ¿Por qué quebrantando el pasado? Porque nosotros tenemos que entrar a un año nuevo con la seguridad de que nos va a ir bien, pero para que nos vaya a ir bien, yo tengo que entender que el pasado es pasado, tanto lo bueno, tanto lo malo. Así lo bueno y lo malo que me pasó ya es pasado. Acostumbramos y que se nos aconseja dejar atrás lo malo que hubo en el pasado, pero aún lo bueno que hubo en el pasado también debemos ya pasar la página. ¿Por qué? Porque si yo tuve éxito en el pasado, tuve glorias en el pasado, muchas de las personas o muchas personas se anclan en esas glorias pasadas y cuando no alcanzan algo igual a lo que alcanzaron el año pasado, o mejor, se sienten frustrados. ¿Por qué? Porque no, el año pasado yo era. Entonces tenemos que dejar atrás tanto el pasado bueno, tanto como el pasado malo, para poder entrar a algo nuevo, porque nada es igual. Lo que viviste atrás en el año 2022 no va a ser igual a lo que vas a vivir en el 2023. Por parecido que sea, no va a ser igual. Entonces tenemos que superar ambas circunstancias, las buenas y las malas, para poder abrir nuestra mente y que Dios nos pueda mostrar qué es lo que trae en este nuevo año para nosotros. Entonces, es una de las primeras cosas que debemos hacer. Por eso te digo que le puse como título Quebrantando el pasado. Tenemos que quebrantar el pasado para poder entrar a lo nuevo. Entonces yo te quiero invitar a que tú abras tu Biblia en el libro de Juan, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 18. No te lo voy a leer todo porque no nos daría el tiempo,
pero sí quiero que lo leas en tu casa, que lo puedas analizar mejor allá. Yo voy a tomar lo que necesito de ese capítulo sin salirme del contexto del capítulo y te lo voy a compartir en este día para tenerlo como un ejemplo, como algunos aspectos que nos pueden servir de la historia de este capítulo. Yo te quiero dar como introducción, unas frases. Una vez aceptamos nuestros límites, vamos más allá de estos. Eso lo dijo Albert Einstein. El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas. Eso lo dijo Colin Powell. La verdadera oportunidad hacia el éxito reside en la persona, no en el puesto de trabajo. Frases como esta y muchas más las escuchamos todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué cuando escuchamos una frase de estas, al momento nos emocionamos? Oh, sí, qué buena frase, y nos empoderamos, pero pasan los días y se nos olvidan las frases. Aún tú vas a tu iglesia donde te congregas, el pastor te da una palabra profética, te da una promesa del Señor y tú la agarras y hasta pantas por esa palabra, pero una vez pasa el tiempo parece que todo esto se nos olvidara. ¿Por qué suceden estas cosas? Entonces hay muchos factores emocionales, físicos, eh, materiales y espirituales que nos impiden accionar sobre esas palabras de motivación que se nos da, aún sobre las palabras proféticas que salen de la palabra de Dios. Vamos a tener esta serie de 3 videos para ver 3 aspectos que pueden influenciar en nuestra vida o pueden estar influenciando para que tú y yo no caminemos todo el tiempo o todo el año sobre las promesas que Dios nos da, sino que al poco tiempo las dejamos. Entonces, en Juan, el capítulo 1, el capítulo 5, el versículo 1 al 18, habla la historia de un paralítico. De hecho, se titula El paralítico de Bethesda. Habla de un hombre que estaba cerca a un estanque que de tiempo en tiempo el agua se movía y llegaba un ángel y el que podía llegar de primero era sanado. De ese hombre te voy a hablar. Entonces, el primer aspecto que yo quiero que miremos está en el versículo 3. Dice el versículo 3, te voy a leer desde el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, y cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Lo voy a dejar hasta ahí. Quiero que nos centremos en este primer aspecto en el versículo 3. En el versículo 3, donde dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban allí el movimiento del agua. En ese versículo 3 vemos que dice que había mucha gente. Dice, yacía una multitud ahí. Y el hombre llevaba 38 años ahí. Tú tienes que observar algo. Eran tantos los enfermos que habían ahí, que yo creo que a este hombre ya le parecía normal estar ahí, porque habían muchos en la misma condición que él estaba. ¿Por qué te digo? Porque llevaba 38 años ahí, y en 38 años él pudo haber hecho algo, ingeniarse algo, pensar en algo que lo hiciera estar atento al momento que el agua se movía y él ser sanado en ese momento. Pero sin embargo llevaba 38 años ahí, esperando a ver quién lo podía bajar al estanque. Dice que entre tanto que él llegaba, ya otros se le adelantaban. Yo no logro imaginar cómo una persona lleva 38 años en la misma situación y sigue ahí. ¿Por qué suceden estas cosas? Mira, a veces es tanta la aflicción que tenemos, tanto el problema que tenemos, la circunstancia adversa que vivimos, sea de salud, sea económica, sea emocional, y vemos que tanta gente le pasa lo mismo, que terminamos creyendo que eso es normal.
terminamos haciendo de ese estado en nuestra vida algo normal. Lo primero que tienes que hacer es no aceptar las circunstancias adversas que tú vives como algo normal. Sobre todo para las personas que conocemos de Dios y que sabemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No podemos permitir que nuestra mente se adapte a que ese estado es natural y que es normal y que es bueno. No, cada año nuevo que empezamos tenemos que proyectarnos a superar el que tuvimos atrás, el que dejamos atrás, a superar cualquier circunstancia adversa que dejamos atrás, aún superar una circunstancia buena. Si el año pasado fui bueno, este año tengo que ser mejor, porque no puedo adaptarme a lo que ya viví, no puedo adaptarme, y mucho menos si la circunstancia es mala. Entonces hoy yo te puedo decir, no te adaptes a la mala situación económica, no te adaptes a la enfermedad, no te adaptes a la soledad, no te adaptes a la amargura, a los estados de depresión, no te adaptes al sistema de subsidiado del gobierno, que es algo que hoy está afectando mucho a nuestro país, Colombia, porque mucha gente está esperando en que un gobierno le solucione sus problemas económicos. No, tú tienes que ser proactivo, tienes que mirar cómo tú puedes salir adelante sin necesidad de estar dependiendo de un gobierno, sobre todo la gente que confiamos y creemos en Dios, porque Dios nos ha dado la capacidad de hacer, dice que Él nos dio el poder para hacer las riquezas, Él nos da sabiduría, nos da entendimiento. Tú tienes que salir de esa mentalidad de subsidiado, porque eso es algo que está dañando mucho a nuestro país, porque hay mucha gente esperando en un gobierno algo que quizás no va a llegar nunca. No podemos adaptarnos a la mediocridad. No te adaptes a eso de que porque ellos lo hacen así, así lo voy a hacer yo. Si tu jefe te dice, ven, esfuérzate, haz un poquito esto mejor, hazlo de esta manera, ve un poquito más allá, no pienses de esta manera. No, pero si ellos no lo hacen, yo también no, yo no soy regalado. No, uno tiene que buscar dar una milla más, dar un poco más de esfuerzo en pro de uno crecer, de uno ser mejor, de uno salir de cualquier circunstancia. Entonces, el consejo que te doy hoy, o el primer aspecto que tenemos que tener para no tener un año 2023 como todos los años que han pasado, si tus años han sido malos, es no te adaptes a la circunstancia que te presenta el mundo. No te adaptes a las circunstancias adversas, ya sea en enfermedad, en emociones, en tu vida personal, en lo que tú quieras. No lo veas como normal. No permitas que el sistema te diga, no es normal ser pobre, es normal estar enfermo, es normal no tener una oportunidad de trabajo porque así es, así sucede en nuestro país, así es que vivimos. No te adaptes. Y más si tú has creído en Dios, porque Dios siempre quiere para sus hijos lo mejor. Ese es el primer aspecto que yo quiero que tengas en cuenta y que no lo veas como algo natural. No dejes de ser alguien que sobresale porque los demás no hacen eso. No hagan lo que todo el mundo hace. Si quieres grandes cambios, entonces haz grandes cambios, pero en tu manera de pensar. Por eso Pablo nos dice que tenemos que renovarnos en nuestra mente, ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la clave de todo. Hoy te dejo esa reflexión en este primer video para que estés atento al segundo video. Allí vamos a ver el segundo aspecto que este paralítico nos muestra de lo que nosotros quizás no debemos hacer. Él se acostumbró durante 38 años a estar enfermo al lado de ese estanque, esperando que alguien lo llevara para cuando el agua se moviera, él poder llegar allá. Tú y yo no debemos repetir esa historia. Fueron 38 años que duró ahí. No sé cuántos años lleves tú, pero hoy yo te digo, nunca es tarde para cambiar esa mentalidad y decir, no me voy a acostumbrar, no me voy a adaptar a esto y no lo voy a ver como algo natural, porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Deseo que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video con el segundo aspecto que debes tener en cuenta para que este 2023 no sea igual a todos los años que tú has vivido. Que Dios te bendiga y no olvides compartir este video, darle me gusta y activa la campanita.